Bienvenidos una vez más a Criptoaprendizaje, el canal donde van a aprender todo lo relacionado a blockchain y al mundo de las criptomonedas. El día de hoy vamos a ver cómo realizar un pequeño retiro de la página web de Binance. Igualmente, así como vamos a hacer un retiro, les voy a enseñar la manera para comprar criptomonedas el día que quieran y la criptomoneda que deseen. Entonces, lo primero, por supuesto, será ingresar a la página web de Binance y una vez ahí, registrarnos o iniciar sesión. Recuerden que si aún no se han registrado, pueden hacerlo con el enlace en la descripción. Bien, una vez hayamos ingresado en nuestra cuenta de Binance, lo siguiente que debemos hacer es ir a la billetera Spot. Recuerden que es de la billetera Spot de donde saldrá el dinero que vamos a, en este caso, cambiar a la moneda fiat que queramos. En mi caso, a pesos colombianos. Entonces vamos a billetera Spot. Bien, una vez hayamos ingresado a la billetera Spot y que hayamos verificado que tenemos el balance necesario para hacer la venta de criptomonedas que deseamos, podremos ir acá a la sección de comprar y vender criptos en trading P2P o peer-to-peer, lo cual quiere decir persona a persona. En este caso, como yo tengo varios balances pequeños, entonces podría darle acá donde dice convertir los balances pequeños a BNB para que todas estas criptomonedas o estos balances pequeños que tengo en otras monedas se pasen automáticamente a Binance Coin o a la moneda de BNB, que es la moneda del exchange, y así poder cambiarla directamente a Bitcoin y de ahí a pesos o directamente vender BNB a pesos colombianos. Una vez que ya transformamos los saldos pequeños a la moneda que deseamos, en este caso a BNB, pueden ver que aquí donde antes me aparecían varios asteriscos en los saldos pequeños, ahora solo me aparece una hilera adicional de asteriscos en Binance Coin, porque transformé esos pequeños saldos todos a Binance Coin. Y una vez hayamos verificado que tenemos el saldo deseado a vender, entonces procederemos a transferirlo a la billetera de fondos. Es importante que pasemos el dinero o las criptomonedas que deseamos vender a la billetera de fondos, ya que es de ahí de donde se van a tomar al momento de venderse. Es decir, en este caso vamos acá a BNB, que vemos que no tengo nada aún, damos en los 3 puntos y daremos en transferir. Aquí podemos elegir de dónde transferir, entonces nos dice que si de fiat y spot a fondos o si al contrario, o podemos elegir entre otras billeteras, por ejemplo acá las de futuros, las de margen, etc. Entonces, como efectivamente voy a transferir de fiat y spot a fondos, entonces elijo la moneda y le doy la cantidad. En mi caso le daré máximo. Una vez que ya pasé el dinero o las criptomonedas de mi billetera Spot a la billetera de fondos, ya vemos que a pesar de que estoy acá en la billetera de fondos, ahora sí me aparece la hilera de asteriscos, lo cual quiere decir que ya tengo el balance de BNB en mi wallet de fondos. Ahora sí, iremos acá a la sección de comprar y vender criptos y trading P2P o persona a persona. Como dije, ahora sí podemos pasar a la sección de trading peer-to-peer o persona a persona. Una vez que estemos en la sección de peer-to-peer, vamos a ver cómo funciona. Dice que acá podemos efectuar una orden, pagar al vendedor, en este caso digamos que que el comprador me paga a mí, y conseguir las criptomonedas. En este caso yo conseguiría el dinero fiat. Entonces es súper sencillo y súper fácil. Tienen muchas opciones de pago y ya lo veremos. Una vez hayamos ingresado a la sección de trading peer-to-peer, nos sale un aviso donde nos recomienda usar cuentas propias, no enviar ningún tipo de cuenta por el chat y nada de eso, porque eso debe estar establecido en la cuenta del comprador y el vendedor previamente. Entonces también evitar usar redes como WhatsApp o Facebook y todo lo necesario para evitar caer en estafas o algo similar. Entonces, una vez que le doy que he leído y he aceptado, entonces ya me muestra la información necesaria.
Bien, una vez que le hemos dado clic acá en comprar y vender y en trading P2P o peer-to-peer, es importante que veamos si vamos a comprar o a vender como tal y que veamos el resto de características. Acá nos da la opción de elegir si queremos comprar o si queremos vender, igualmente que elijamos si es USDT, si será BTC, que es Bitcoin, BUSD, BNB o Binance Coin, Ethereum o DAI. Igualmente nos da a elegir la moneda o la divisa en la que queremos hacer las transacciones, que podamos poner la cantidad, en este caso en pesos colombianos. Igual elegir los métodos de pago. Para Colombia están habilitados Bancolombia, Nequi, Davivienda, Daviplata, Banco de Bogotá, básicamente todos los medios de pago, y que podamos elegir la región en la que estamos. Acá es muy importante ver siempre que sea un comerciante verificado. Los comerciantes verificados son los que tienen este símbolo como tal. Si es un comerciante verificado, eso nos ayudará a dar más seguridad y a evitar posibles estafas o posibles procedimientos fraudulentos. Igualmente, para las personas o para los comerciantes que tienen este diamante, quiere decir que son comerciantes verificados con bastante experiencia en trading, entonces nos da mucha más fiabilidad. Hay que tener en cuenta igual el número de órdenes y el porcentaje de órdenes completadas. Por supuesto, también ver que los límites correspondan a los que deseamos y que el método de pago sea el que nos interesa. Entonces, en mi caso voy a dar que quiero vender, y además de eso que quiero vender no USDT sino BNB, como vimos en mi cuenta de fondos. Una vez he seleccionado que quiero vender BNB y que está en pesos colombianos, entonces puedo elegir el método de pago o simplemente buscar acá. En mi caso voy a elegir que quiero a través de Nequi. Como ven, una vez que seleccioné la opción de pago de Nequi, me aparece tanto Nequi como Bancolombia, ya que corresponden al mismo grupo. Y en este caso me dice el precio al que están pagando como tal, el número de órdenes y el porcentaje de órdenes completadas. Para este caso, por supuesto, elegiré este, ya que primero es un comerciante verificado, segundo tiene un número de órdenes mayor a los demás, y además de eso el porcentaje de órdenes completadas es igualmente mayor. Aunque pague un poco menos que este que está acá al principio, igual me da más confianza y más fiabilidad. Por tanto, le daré en vender BNB. Una vez hemos seleccionado el comerciante con el cual deseamos trabajar, y como ya tenemos el dinero que lo hemos pasado de la cuenta spot a la cuenta de fondos, entonces ya podremos darle acá en todo. Una vez que seleccionamos que quiero vender todo el BNB que tengo, entonces me aparecerá acá el dinero o el importe que recibiré en pesos colombianos, y por supuesto podré elegir el método de pago, que para mi caso tengo Nequi, pero podría configurar cualquier otro. Una vez puestos los datos, le doy en vender BNB. Cuando hemos ingresado acá a la sección de venta, nos aparece en primer lugar un contador de tiempo hacia atrás, ya que es el tiempo que tiene la persona para enviarnos el pago, para realizarnos el pago correspondiente por los BNB que le estamos vendiendo. Igualmente nos aparece acá que nos recomiendan elegir comerciantes verificados, como ya les comenté, no recibir ni enviar dinero desde o hacia cuentas de terceros para evitar, digamos, suplantaciones o cualquier tipo de situación extraña. Igualmente nos recuerdan que si somos el comprador, debemos marcar como pagado una vez enviemos el dinero, y que si somos el vendedor, en mi caso, no debo liberar los fondos, en este caso los BNB, hasta que haya verificado que recibí el pago correspondiente. Mientras esperamos que la comerciante libere los fondos o que realice el pago, también cabe aclarar que podemos ingresar al perfil de cada comerciante y verificar, por ejemplo, lo necesario. En este caso, una vez más vemos que es comerciante verificado, que se unió hace más de un año y que, digamos, tiene correo electrónico, que responde mensajes, verificación, su dirección. Igualmente nos da algunas estadísticas
sobre las operaciones que ha realizado, las operaciones en los últimos 30 días, el promedio de finalización, el tiempo que tarda usualmente realizar los pagos y algo muy importante acá, la cantidad de comentarios positivos. En este caso vemos que tiene apenas 6 comentarios negativos y casi 2000 comentarios positivos, lo cual nos da muchísima confianza ante esta comerciante. Una vez que he verificado en mi cuenta que llegó el pago como tal, le doy acá en pago recibido. Nos pregunta si queremos liberar, si confirmamos que queremos liberar los fondos, entonces aquí le doy he recibido efectivamente el importe correcto y por lo tanto que se liberen los fondos. Una vez que hemos liberado los fondos después de haber verificado el pago del comerciante, nos dice que la orden ha sido completada, nos dice que la venta completada de la cantidad de BNBs se realizó con éxito y finalmente nos pregunta cómo fue nuestra experiencia. En mi caso le voy a dar que fue positiva. Finalmente, si nos damos cuenta, acá en órdenes ya no tengo órdenes pendientes como me aparecían hace un momento, y si nos vamos a las wallets o a las billeteras, al ingresar en billetera de fondos nos daremos cuenta que ya no tengo los BNB. Como les había comentado, efectivamente acá en mi cuenta de fondos ya no tengo los BNB, es decir, ya no me aparece la hilera de asteriscos que aparecía acá abajo. Incluso puedo darle acá en mostrar el balance y en mi wallet de fondos ya me aparecerá que tengo un balance de 0, ya que los BNB que había transferido de mi cuenta spot acá ya se han vendido. Es decir, al parecer me quedó disponible esta cantidad de BNB, lo cual es igual que básicamente nada. Entonces esa es la manera para vender criptomonedas y para comprar criptomonedas en Binance. Por supuesto, si desean comprar, el proceso es básicamente el mismo a la inversa, es decir, darle clic acá en comprar, en trading, P2P o persona a persona, y como ya vimos las opciones de comprar la criptomoneda que deseen comprar, el método de pago y hacer lo correspondiente. Como les decía, para comprar será lo mismo, simplemente en un sentido contrario, es decir, acá no le daríamos en vender sino en comprar. Elegiríamos la criptomoneda que deseamos comprar, por ejemplo Bitcoin, seleccionar un comerciante verificado, recuerden, y que si es verificado con una experiencia como este, mucho mejor, que tenga los límites que requerimos, el método de pago, y ya le daríamos simplemente en comprar la criptomoneda. Una vez que le demos en comprar la criptomoneda, tendríamos un tiempo estimado para hacer la transferencia, adjuntar el comprobante y que el comerciante nos libere los fondos, en este caso los Bitcoin, por ejemplo. Espero este video les haya servido. Recuerden que si aún no se han suscrito, pueden hacerlo, suscribirse, darle like, comentar y compartir. No les cuesta nada, pero nos ayuda un montón. Espero les haya servido y nos vemos en la próxima. Chao.